versículo de la predicación. De manera alternada dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todos a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pueden tomar asiento. Y viendo este último versículo, habla aquí de una palabra interesante: para que cada uno se convierta, para que cada uno se convierta. Regresando al versículo 17. Versículo 17, estamos acá dentro de una predicación. Casi todo este capítulo 3 nos habla acerca de que después, recapitulando rápido, después de que Pedro y Juan están caminando hacia el templo, ven a un hombre que está pidiendo limosnas, y entonces Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo que te doy. Y lo sana, lo toma de la mano derecha. Este hombre no solamente es sanado, se ha convertido y empieza a brincar, y la gente comienza a ver lo que Dios hace en la vida de este hombre. Cuando la gente, escucha bien hermano, cuando la gente ve un cambio en nosotros, vas a llamar la atención. Y la gente alrededor, su atención fue llamada. Dijeron, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con este hombre? Y la gente se comienza a juntar, y unos con asombro, otros con espanto. Y Pedro, ahí en el pórtico de Salomón, comienza a predicar. La semana pasada, antes de pasada, vimos acerca de lo que Pedro predica. Y entonces, continuando aquí en esto y viendo lo que el hermano Abraham también ve acá en esto, en lo que se vio, dice la palabra de Dios que dice ahí, versículo 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué ignorancia? La ignorancia de que habían crucificado a Jesús. Está hablando acerca del hecho de que ellos lo crucificaron, lo mataron. Y Pedro dice, el versículo 17 nuevamente: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Pedro no estaba afirmando que eran inocentes, simplemente estaba diciendo que fueron ignorantes. Es una gran diferencia. El ser ignorante no nos hace inocentes. Por ejemplo, hace años recuerdo que estábamos por cruzar a Estados Unidos. Cruzamos por El Paso, Texas. Y le puse ahí en mi GPS: pues yo quiero cruzar de donde yo estoy a
a el otro lado, a El Paso, Texas. Llevaba, creo, no recuerdo cuántos de nuestros hijos íbamos, pero íbamos como tres o cuatro de mis hijos iban conmigo. Mi esposa creo que ya no iba, creo que ya había ella llegado allá a la casa de mi suegro. Y cuando tomamos el camino para cruzar la frontera, normalmente hay filas de 1 hora, 2 horas esperando a vuelta de rueda. Pero cuando llegamos ahí al cruce, eran como las 7 de la tarde y no había carros. Había un tráiler o 2 trailers a un lado que estaban ahí en el cruce, y nosotros. Y dije, wow, esto es lo más sencillo para cruzar a Estados Unidos. Llegamos y normalmente los cruces son unas casetas, pero esta caseta estaba media alta. Y ya me pidió los pasaportes y nos hicieron unas preguntas. Y dice, ¿sabe usted, señor, que usted está en el cruce de los trailers, de los camiones? Y entonces dije, por eso fue tan fácil, por eso había un tráiler aquí, normalmente no ve. Y le dije, pues no sabía, deme mis papeles y cruzo. Pero no le dije eso, pero me dijo, tienen que acompañarnos. Dije, pero soy inocente. Yo no sabía, pensando dentro de mí esas cosas, y ya me dijo, ¿sabe qué? Tiene que acompañarme, y nos tuvimos que estacionar, nos bajamos, y mis papás, ¿verdad? Te lo dije, siempre los niños, ¿verdad? Están así, y echando, ¿verdad? Ahí les dije, hey, pórtense bien, nos bajamos, fuimos a hablar con alguien, nos estuvieron haciendo preguntas y diferentes preguntas, nos mantuvieron ahí cerca de 1 hora. Pero después de mantenernos ahí 1 hora, dijeron, ok, porque querían saber si lo habíamos hecho con trampa, sabiendo que iba a ser bien fácil y que el otro cruce iba a estar más difícil. Pero le dije, mire, lo puse ahí, fue mi error, no sabía, I'm sorry. Y después de 1 hora me dejaron pasar. Lo bueno que no nos retacharon, no nos metieron a la cárcel. Pero el ser ignorantes no nos hace inocentes. Y entonces Pedro les dice eso, les dice ahí el versículo 17, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también, ¿se está apagando? Sí, ¿verdad? Como también, versículo 17, como también vuestros gobernantes. Voy a apagar Fidel. Como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido. Bueno, esta palabra ignorantes, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Esta palabra ignorancia o ignorantes está 4 veces en el Nuevo Testamento. Significa falta de conocimiento o ignorantes. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabes que en el mundo hay dureza? En el mundo hay ignorancia. Una ignorancia que dice acá, dice, por la ignorancia que hay en ellos, tienen un entendimiento entenebrecido, y la gente con esa ignorancia tiene que saber. Necesitamos llevarles el evangelio, porque hay gente que no sabe que la salvación está en Cristo. Hay gente que no sabe que solo Cristo salva. No sabe que la solución es Jesús, y tenemos nosotros que llevarles el evangelio. Porque el evangelio, ¿qué es evangelio? La palabra evangelio, las buenas nuevas. Tenemos que llevarles las buenas nuevas. Tenemos que decirles, sabes, te tengo una buena nueva, te tengo una buena noticia, que a pesar de tus pecados, a pesar de que vas al infierno, Cristo murió por ti y puedes ir al cielo. Y hay gente que no lo sabe, y tenemos que llevarles el evangelio. Por ejemplo, no sé si te ha sucedido que a lo mejor ahí alrededor en la colonia alguien empezó a regalar algo,
y no te dijeron. Fuiste ignorante, pero por tu ignorancia no va a regresar alguien y decir, sabe que usted pues no lo sabía, aquí está y le vamos a regalar algo. Estuvimos en la Sierra Negra la semana pasada, y en la Sierra Negra dice la hermana que a varios de ahí de Vicente Guerrero y a sus alrededores les regalaron calentadores solares el gobierno. Y hubo algunos que sabían y hubo otros que nunca se enteraron. Y adivina qué, los que supieron aprovecharon la oportunidad. Poco tiempo después regalaron calentadores solares y un baño. Wow, los que primero agarraron el calentador dijeron, wow, nos hubiéramos esperado. Pero regalaron un calentador solar y un baño, una taza. Después, algunas semanas después, regalaron el baño completo para hacerlo, el material con el baño y el calentador solar. Muchas de las casas de la sierra, muchos de los baños de la sierra están afuera. ¿Cuántos les ha tocado? Están allá afuera. Y aun cuando tengan la posibilidad de estar adentro, no los ponen adentro por la costumbre. En una ocasión llegamos hace años a una casa, la primera vez que mi esposa y yo fuimos a la Sierra Negra, nos alojaron en una casa de material, de block, de material, y de 3 pisos. Dijimos, wow, pues qué bien. Y nos dieron nuestro cuarto y preguntamos, ¿y dónde está el baño? Dice, pues en el 3er piso. Subimos y en el 3er piso, en una terraza, en medio había un baño hecho de palitos, como si lo hubieran traído de allá de afuera a la casa y lo subieron al 3er piso, un baño hecho de palitos con una cortina. Cuando hacía el chiflón se veían las montañas. En serio, dije, wow, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bendición, no me quejo. Y era bonito ver las montañas, ¿verdad? Ahí, qué envidia, ¿verdad? Verlas. Bueno, mejor no continúo. También ahí uno se podía bañar, pero no nos íbamos a bañar ahí. Ok, muy bien. Entonces, ignorancia. Pedro dice en el versículo 17, sé que por ignorancia lo hiciste. Versículo 18, pero Dios. Aquí hay 3 palabras importantes y a ver si las pueden encontrar. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. La primera palabra importante es la palabra Dios. La segunda palabra importante aquí es la palabra cumplido. Y la tercera palabra importante es la palabra anunciado. La palabra anunciado es una palabra que quiere decir ha declarado, ha anunciado de antemano. Es la palabra predecir y aún se puede traducir como profetizar. Es decir lo que va a pasar de antemano. Esa es esta palabra aquí. Se encuentra 7 veces y dice Pedro, Dios anunció algo. Dios anunció algo. Dice acá, y lo que anunció se cumplió. Dios anunció algo. El pasado, ¿para dónde es nuestro pasado? De allá para acá, pasado. Entonces, aquí está el pasado. Dios anunció algo antes de que Cristo vino. Dios lo cumplió en su debido tiempo. ¿Y quién fue? Fue Dios. Porque Dios lo que dice que va a suceder, lo cumple. Nosotros hombres, lo que decimos a la esposa que vamos a hacer, no lo cumplimos. Dijo alguien por allá, dijo, un hombre, dale un trabajo a un hombre y si dice que lo va a hacer, no lo hará. Dale un trabajo a una mujer y si dice que lo hará, algo así. Pero Dios es Dios
y Dios no miente. Y entonces Dios dijo algo, anunció con anticipación algo, lo cumplió porque es Dios. Y dice acá, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado a través de los profetas, que anunció que Cristo, y la palabra Cristo es la palabra ungido, es la palabra Mesías, y que Cristo, dice ahí, había de padecer. Pero aquí hay algunas cosas. Que haya sido profetizado que Cristo iba a padecer no cambia la naturaleza del hecho de que ellos eran culpables. Número 2, que Cristo haya sido profetizado que Cristo iba a padecer no cambia el hecho de que ellos no es una excusa para el pecador, no es una excusa para el pecador que algo haya sido profetizado. En este caso, si ellos hubieran dicho, pues es que los profetas, comenzando desde Moisés, profetizaron que Cristo iba a padecer y morir, y entonces pues Dios me usó a mí para matarlo, entonces me excuso de ese tipo de pecado. Eso no quiere decir que podían excusarse para no tomar responsabilidad. Muchas veces nos gusta buscar algo para decir, no, es que no es mi culpa. Es que Dios nos hizo pecadores, por eso pecamos. El hecho de que seamos pecadores no quiere decir que debemos de continuar pecando si ya encontramos a Cristo. Tercero, que haya sido profetizado nos habla de que Dios sabe todo, el futuro, el presente, el pasado. Cuarto, que haya sido profetizado nos recuerda el amor de Dios de que su Hijo moriría por los pecadores. De tal manera que ciertamente fue profetizado, pero eso no quiere decir que ellos no eran culpables. Fue anunciado, se cumplió, porque Él es Dios. Génesis capítulo 18, versículo 14. ¿Sabes? Dios cumple lo que promete. Amén. Dios cumple lo que promete. Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esta es una pregunta. Una pregunta retórica, es donde automáticamente en ella sabemos que Dios nos está dando la respuesta. Por supuesto que no hay ninguna cosa difícil. Dice después, al tiempo señalado, le está diciendo ahí a Abraham y a Sara, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. De tal manera que Dios profetiza y Dios les dice de antemano algo que iba a suceder. Y sucedió. Cuando ellos estuvieron allá en Egipto 430 años, Dios les dijo, van a estar 400 años. Segunda de Crónicas capítulo 6 versículo 4. Segunda de Crónicas 6, 4. Dios sabe lo que va a pasar y lo que va a suceder. Segunda de Crónicas 6:4 dice, y él dijo, bendito sea Jehová, y está hablando de Salomón, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre. Bendito sea Dios. Y si Dios dice que algo se va a cumplir, se va a cumplir. Dios dijo y nos profetizó más de 60 ocasiones lo que iba a suceder con el Mesías, con el Hijo de Dios. Estaba profetizado una y otra cosa de que Jesús nacería allá en Belén de Judea. ¿Y sabes qué? Sucedió. De que Jesús sería nacería de una virgen. Eso está un poquito más difícil, pero sucedió. De que Jesús sería sin pecado, no habría pecado en él.
y pasó. De que Jesús moriría en una cruz, sucedió. De que Él llevaría nuestros pecados sobre Él y que dos personas estarían entre malhechores, y sucedió. De que ni un hueso de Él sería roto, sucedió. De que Él sería traspasado, y sucedió. De que Él de que Él sería no solamente muerto en esa cruz, pero que resucitaría, así como Jonás estuvo en ese gran pez, el Hijo del Hombre, y sucedió. De que Jesús sería levantado, Juan 3:15, y sucedió. Más de 50, 60 profecías que Dios anunció y se cumplió. La probabilidad para que eso suceda en un solo hombre es infinita. Solamente se cumplió en Él. Y entonces Dios anunció y se cumplió. Pedro está hablando a la gente y está diciendo: Dios anunció y se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios es veraz, porque Dios es real, porque Dios es verdadero. Por las pruebas que podemos ver, dice Pedro, por las cosas que sucedieron, y porque fue anunciado, y con muchas más cosas fue anunciado, de que Él, el Cristo, iba a padecer, y se cumplió. Y por esa razón, porque se cumplió, entonces arrepentíos y convertíos. Es lo que dice el siguiente versículo. Ve lo que dice ahí el siguiente versículo. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Pregunta: ¿puede alguien arrepentirse de sus acciones y no convertirse? Sí. ¿Puede alguien arrepentirse de sus acciones y no convertirse? Sí. ¿Se acuerdan de Judas? Vean lo que dice Mateo 27:3. Mateo 27:3. Hay quienes se arrepienten, pero no se convierten. Hay quienes se arrepienten, pero sí se convierten. Los que no se convierten siguen su camino hacia el infierno. Los que se convierten son aquellos que han sido salvos. Y entonces aquí está Judas, Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Un verdadero arrepentimiento junto con una verdadera conversión resulta en un verdadero perdón. Un verdadero arrepentimiento con una verdadera conversión resulta en un verdadero perdón. Judas no se arrepintió, pero no se convirtió. Gente allá afuera van a pasar y suceder cosas allá afuera y van a decir: ay, me arrepiento de haber invertido tanto dinero en esto. Me arrepiento de haberme casado con esta mujer. Me arrepiento de haber comprado este carro. Me arrepiento de haber tomado esta decisión. Me arrepiento de haber robado el banco porque ahora estoy en la cárcel. Pero nada más. No hay un verdadero convertimiento hacia Dios. Gente atea que nunca va a creer en Dios y va a decir: ay, es que era el destino. Es algo que el cristiano no creemos. Los cristianos no creemos en el destino. Bueno, pues que ese fue el destino. Y a veces le queremos echar la culpa al destino,
Pero también a veces, por causa del destino, decimos, pues me conformo a lo que tenía que suceder. No, no tienes que conformarte, no tienes que quedarte ahí, no tienes que decir es que a mí me tocó, no tienes que decir es que aquí, pues así ya estaba predicho que me iba a suceder. No, lo que puedes hacer es arrepentirte y convertirte y decirle al Señor, Señor, perdóname por mis acciones, por mi pecado, por lo que he hecho, y yo creo en ti. Yo creo que hay un Salvador. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí allá en el Calvario, y te pido perdón, te pido que tú me salves. Hay gente que se arrepiente pero no se convierte. Un verdadero perdón resulta en una verdadera restauración de una relación que estaba dañada. Por eso, si regresamos ahí a ese versículo, dice arrepentíos, versículo 19, Hechos capítulo 3 versículo 19, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sabes que el único que puede borrar pecados es Dios? No hay otro más. Si tú vienes a mí y me dices, Padrecito, aquí están todos mis pecados, ¿los puede borrar? Yo los puedo borrar. No los puedo borrar. Dice allá en Santiago, confesaos vuestros pecados unos a otros. Y en cierta manera lo que está diciendo ese versículo, está diciendo cuando nosotros confesamos lo que hemos hecho, y esa carga que llevas ahí adentro, esa carga que tú llevas en ti, y sabes que no puedes dormir, pero le pides perdón a Dios, y aún así sigues teniendo esa carga por alguna razón, algo que tú hiciste, y no es hasta que tú vas con alguien y les dices, ¿sabes qué? Hice esto, y descansa el alma. Y de eso está hablando allá en Santiago. Y tenemos que no es confesar mis pecados al pastor. En ocasiones tenemos que hablarlo con alguien. Pero ¿qué sucede cuando me arrepiento y me convierto a Dios? Mis pecados son borrados. Esta palabra así como está, borrados, es la única vez que aparece aquí en la Biblia. Y que son borrados nuestros pecados. Ahora, si dijera, si tú te arrepientes y te conviertes y te bautizas, tus pecados serán borrados, es cierto. ¿Por qué? Porque estás dando ese arrepentimiento, mirando hacia Dios, pidiéndole perdón, y estás y te bautizas. Pero no quiere decir que el bautismo salva. Y ya me estoy desviando, pero vamos a verlo porque ya lo mencioné. Y vamos a ir a, creo que estamos aquí en Marcos. Vamos a ir allá a Marcos. Y si lo encuentro, nos quedamos ahí. Si no lo encuentro, nos vamos de ahí. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere, o sea, me estoy convirtiendo, amén, ¿sí están conmigo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ok, lo voy a explicar para que no tengamos confusión. Ven, Saúl. Ok, ahí. Saúl compra un boleto para ir al cielo. ¿Sí quieres ir al cielo? Amén. Ok. Saúl compra un boleto para ir al cielo. Entonces, el que creyere, el que se convirtiere, y le vamos a dar entonces un boleto. Aquí está tu boleto. Entonces, compra el boleto y ahora se sube al tren. El que creyere es cuando nos subimos al tren del evangelio, al tren
Y dice, y se bautizare, ahora siéntate, llegará a su destino, de tal manera que si yo creo, si yo me subo al tren y me siento, ¿a dónde voy a llegar? A mi destino. Si él no se sienta, ¿aún llegará a su destino? Sí, porque lo importante de esto es que está creyendo. Por eso después dice, mas el que no creyere. En otras palabras, ahora bájate. Mas el que no creyere, o sea, mas el que no subiere, no fuere salvo, no va a llegar a su destino, no va a llegar al cielo. ¿Sí me explico? Y lo podemos ver con esta analogía, el que se sube al tren y se sienta, llegará a su destino, pero si no te subes al tren, ¿sabes qué? No llegarás al cielo. Tienes que creer. ¿Sí me explico? Entonces, gracias, Saúl. Y dice acá, cuando nosotros nos arrepentimos, nos convertimos, Dios perdona mis pecados. Dios los borra completamente en la cruz del Calvario. Y eso es la justificación de parte de Dios. Y dije esto, mencioné y dije, un verdadero perdón resulta en una verdadera restauración de una relación que estaba dañada. Ahora vamos a regresar a Hechos 3, el mismo versículo, dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y luego dice, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Una relación restaurada resulta en tiempos de refrigerio. ¿Y qué es un tiempo de refrigerio? La palabra refrigerio habla de refrigerio, de refrigerador. Esta palabra quiere decir literalmente a un momento de frescura después de una tarde asoleada. Como cuando estás caminando y te has asoleado y de repente te pones debajo de un árbol y te refrescas. Dice, también la palabra refrigerio quiere decir como tomar aire o descansar después, cuando por ejemplo subes a ¿quién ha subido a la pirámide del Sol? No muchos. Tienen que ir a pedir más energía de allá, de Teotihuacán. Por eso estamos como estamos. No, no es cierto. Y entonces tenemos que subir. Cuando subes, llegas arriba y ¿qué haces? Ese es un descanso. Después de una turbulencia, viene el descanso. ¿A quién le gusta el descanso después de la turbulencia? A mí, digo. Cuando hay una situación difícil, a lo mejor un problema grande, grave, ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué decisión tomar, dices, me voy a rendir, no hay más. Y de repente hay una luz al final, y no es que te moriste, ¿verdad? Hay una luz al final y llegas y dices, cuando estábamos construyendo aquí en la iglesia y tiraron allá la parte de atrás y quedó todo pelón con arena, y dije, si tiembla eso se va a caer. Y cuando ya se puso la pared y el muro y todo, es un tiempo de refrigerio, de descanso, de paz. Dice la palabra de Dios, venid a mí. Ve lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Y cuando tus pecados son borrados, vienen tiempos de refrigerio.
Porque no queremos llevar nuestros pecados, no queremos llevar esa carga. Es Cristo el único que puede quitar mis pecados y darme esa paz que Él solamente me puede dar. Y no solamente el tiempo de decir, ya no tengo esos pecados, pero el caminar en su presencia, el caminar con Él y decir, wow, qué bien se siente ya no traer esa carga aquí arriba, de todo lo que he hecho, de cómo me he portado, de cómo lo he traicionado, de cómo he vivido mi vida, de todo allá atrás. Ya no lo tengo que llevar yo, ya Cristo me lo ha quitado, y ahora vienen tiempos de refrigerio. Es un deleite, un tiempo de refrigerio. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Andas tú tribulado? Descansa en Jesús. ¿Andas tú llevando esas cargas que ya no sabes qué hacer? Descansa en Jesús. ¿Andas ahí con ese pecado que no puedes dejar? Descansa en Jesús. Y es Jesús el único que puede quitar esa carga. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis otra vez descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso no quiere decir que de ahí en adelante somos perfectos. Eso quiere decir que ahora todos esos pecados Él los lleva. Y cada vez que vuelvo a pecar contra Dios, puedo ir y decirle, Señor, aquí está esto, todos los días, y nos arrepentimos. Pero ahora ya no voy al infierno. Ahora tengo vida eterna. Vida eterna. Ese es el descanso, esa vida eterna. Versículo 20, regresando, Hechos 3:20. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. No solamente vamos a tener tiempos de refrigerio, pero Él va a enviar a Jesucristo. ¿Cómo es enviado Él? Primera, en nuestros corazones. Segunda, Él será enviado cuando Él venga otra vez por nosotros. Y entonces dice Gálatas 2:20, si lo gustan buscar, si no lo voy a leer rápidamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién vive en mí? Jesús. ¿Quién más vive en mí? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién más vive en mí? Dios mismo vive en mí. Qué interesante que Dios Todopoderoso vive en mí. Versículo 21, ahora sí regresando, Hechos 3:21. A quien de cierto, Hechos 3:21, no se pierdan porque ahí estamos regresando. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 8 dice, Hechos 1:8, está el Señor Jesús dando sus últimas palabras al pueblo, a los discípulos, y dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado a los cielos, ¿verdad? Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? A mí esto se me hace bien chistoso, ¿verdad? Porque están ahí. Ellos están así como... Porque normalmente no vemos a alguien volar todos los días. Dice, se quedan así asombrados y
Los ángeles, ay, varones galileos, ¿por qué estáis ustedes mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Si Dios dice, Él regresará, y es la única vez que vemos que Él profetiza algo y estamos esperando a que se cumpla, a lo mejor estamos en problemas. Pero si Él dice, Él regresará, y ya tenemos muchísimas evidencias de su poder y su palabra y sus promesas, entonces cuando Él dice, Él regresará, ¿sabes qué? Él regresará, porque Él lo prometió. Y dice así regresará. Regresando entonces a Hechos 3, dice ahí, Hechos 3, versículo 20, Hechos 3, versículo 20, ¿sí? Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta la restauración de todas las cosas. ¿Y qué quiere decir la restauración de todas las cosas? Que todas las cosas prometidas se tienen que cumplir y todas las cosas profetizadas se tienen que cumplir. Y cuando todo eso se cumpla, entonces ¿qué va a pasar? Versículo 21. De que habló Dios por boca de sus santos profetas. ¿Quiénes hablaron de todo lo que se iría a cumplir? Estos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta. ¿Quién es ese? ¿Sabes quién es? Jesús. De entre vuestros hermanos, como a mí. Moisés estaba diciendo Moisés. Un día, Moisés dice, un día vendrá un profeta. Y está hablando de Jesús. Si seguimos leyendo, dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo judío. Hablando acerca de que el pueblo judío tenía que ser desarraigado. Allá en Romanos nos habla de que el pueblo, nosotros somos como un injerto. El pueblo judío no quiso creer y ahora nosotros fuimos injertados, los gentiles, para ser parte de la bendición de la vida eterna en Jesús. Los judíos que no creen serán desarraigados. Y lo mismo nosotros. Si tú y yo no creemos en Él, no vamos a tener parte en Él. Y Pedro estaba diciendo esto porque los judíos estaban pero bien confiados. Dicen, soy judío y voy al cielo. Soy judío y tengo garantizada la vida eterna. Hay todos estos mandamientos como 613 y bueno, no puedo cumplir todos, nada más puedo cumplir como unos 10 o 20, pero no importa. Soy judío y tengo garantizada la vida eterna. Y entonces Pedro viene y dice, hey, ustedes judíos mataron al que da vida eterna. Y era necesario que se cumpliese, pero ¿saben qué? Ustedes, si no creen, van a ser desarraigados, van a ser botados para allá. Muchas veces, como los judíos, hay quienes en una iglesia dicen, soy cristiano, entre comillas, vengo a una iglesia y porque mis papás me han traído a esta iglesia desde chiquito, entonces desde de seguritito voy al cielo. Y Dios dice, tienes que arrepentirte y convertirte para que puedas tener vida eterna, porque si no, serás desarraigado. Versículo siguiente, Hechos 3, versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos
días, los que estaban pasando en esos momentos. Versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Pedro? Pedro estaba diciendo, nuestros padres, nuestros profetas. Como si, imagínate un pastor, está hablando de la palabra de Dios, no matarás. Y viene después el hijo del pastor y mata. Y Pedro le dice, oye, tu papá, que es pastor, y no por el hecho de ser pastor debemos de ser mejores, pero tu papá que es pastor acaba de predicar algo muy importante y tú no lo quieres creer. Y Pedro le está diciendo aquí, ustedes son hijos de los profetas. No es, Pedro dice, no niego que ustedes no son hijos de los profetas, son hijos de los profetas, de todos estos que han dicho esto, y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. ¿Cuál fue ese pacto? El pacto con Abraham, allá en Génesis. Y dice este pacto, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En la simiente de quién? De Abraham. De Abraham a Isaac. De Isaac a Jacob, que es Israel. De Jacob a Israel por el linaje de Judá. De Judá a todos los demás hasta llegar a David. De David a todos los demás hasta llegar por un lado por María, por otro lado por José y por el Espíritu Santo de Dios. Y nace Jesús, que es la simiente o el resultado de ese linaje hasta llegar a Jesús. La promesa al pueblo de Israel era en Abraham, y quien va a venir de Abraham, Jesús, serán benditas, y no dice ahí la nación de Israel nada más, sino dice todas las naciones. Qué bendición que desde Abraham los judíos leían y leían y leían, en Abraham serán benditas todas las naciones, en Abraham serán benditas todas las naciones. Y hasta este momento, cuando Pedro les predica, dicen, o sea que todas las naciones quiere decir todo el mundo. Sí. Si tú encuentras a un judío, dile que lea esto. ¿Qué quiere decir? En Abraham serán benditas todas las naciones. A lo mejor te dice, es que en Abraham, el pueblo de Israel, nosotros los judíos seremos benditos y ustedes no. No, dile, vuélvalo a leer. Y vuélvalo a leer, y vuélvalo a leer. En Abraham, a través de Jesús, yo puedo creer en Él y puedo tener salvación. Tenemos salvación a través de Jesús. Y luego finalmente versículo 26, a vosotros primeramente. Vean lo que dice Romanos, y no se pierdan ahí, pero vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. En otras palabras, el evangelio, cuando alguien lo escucha y alguien lo oye y lo entiende, se arrepiente y se convierte, ahora es salvo. Amén. No es una religión que me salva, no es el bautismo, no son los 613 mandamientos de la ley y el Torah, es Jesús. Y entonces dice ahí, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quién es el griego? Nosotros, los gentiles. De tal manera que la salvación ciertamente primero fue para los judíos y después para nosotros. Se abrieron las puertas. ¿En dónde se abrieron esas puertas? Pregunta para los estudiantes de instituto. Hechos capítulo ¿qué? A ver quién se anima. Hechos capítulo ¿dónde? ¿Alguien sabe dónde se abrió la puerta para los
judíos. Había alguien que estaba y después se despertó una vez, y luego otra vez, y luego otra vez, y soñaba en carnitas con Cornelio. ¿Y capítulo qué? 10. En Hechos, capítulo 10, Dios le dice, ¿a quién? ¿A quién de todos? A Pedro, al que aquí está diciéndole a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida, pero a través de Jesús hay salvación para todas las naciones. Y después Dios le dice, ok, ¿te acuerdas cuando predicaste que Jesús es salvación para todas las naciones? Sí, Señor. Ok, entonces ve a la casa de Cornelio y predícale. Pero Señor, y Dios dice, pero no, tú no acabas de predicar allá en Hechos capítulo 3, versículos 21, 22 y 23, que esto y esto. Ay, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Ok, voy a ir y le voy a hablar a Cornelio, que era gentil, no era judío, y ahí se abre esa puerta para nosotros los gentiles. Ok, y dice, ok, ya estamos terminando. Hechos 3 dice, vosotros sois hijos de los profetas, versículo 25, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 26, a vosotros primeramente, ustedes que son judíos, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Tenemos que convertirnos de nuestra maldad, de nuestros caminos, y mirar a Jesús y decir, Señor, perdóname, sálvame. Quiero esos tiempos de refrigerio. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos.